necesario tener una buena comprensión de la resurrección, porque hoy no estamos hablando de la cruz, hoy vamos a hablar de la resurrección. Y si usted no entiende el poder de la resurrección, posiblemente usted no esté recibiendo los milagros, las bendiciones y las promesas en su vida. Porque usted no está entendiendo el poder que hay en la resurrección y lo que se activa a nivel milagros para nuestra vida. Pero no solo los milagros, sino también hay bendiciones y beneficios que vienen con la resurrección. Obviamente no voy a poder hablarles de todos, pero voy a tomar un pasaje y vamos a hablar de los beneficios y bendiciones que vienen a través de la resurrección, conforme a este pasaje que está en el Evangelio según San Juan. Abra su Biblia, capítulo 20, versículos 19 al 22. Yo lo voy a leer en NTV. Y según este pasaje, lo voy a ir desarrollando. Y así en las próximas Pascuas de Resurrección tomaré los beneficios y bendiciones que hay en cada uno de los otros evangelios. Ese domingo, diga conmigo, domingo, porque si usted sabe que Jesús resucitó el primer día de la semana, ¿y cuál es el primer día de la semana? Domingo, no es el lunes. Para los cristianos el primer día de la semana es el domingo. Por eso se lo damos al domingo como una primicia a Dios y le honramos y por eso no trabajamos. Porque le damos el primer día que es el domingo. Y Él resucitó el día, murió un viernes, el sábado había un festejo de las tinieblas, los fariseos festejaban, Jesús había muerto, las tinieblas pensaban que estaba en victoria, sus discípulos llenos de miedo, de dudas, encerrados. Uno de sus discípulos se suicidó, Judas, otro lo negó 3 veces y estaban descorchando de súper fiesta las tinieblas. Y ese festejo le duró todo el sábado hasta las 11:59 p.m., hasta las 23:59 de la noche, porque un minuto después, todo eso que festejaba se le iba a aguar. De pronto ese festejo de las tinieblas, el primer segundo del día domingo, cambió. Cambiaron su cara de alegría por una cara de incredulidad, porque el Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el primer segundo del primer día del mes, de la semana, del domingo, resucitó. El Cristo de la gloria resucitó. Venció a las tinieblas, venció a la muerte y empezó un nuevo tiempo para nosotros. Volvamos a la Escritura. Ese domingo que Cristo resucitó temprano, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Mira, se le apareció Jesús. Y no era una visión. Estamos hablando que se apareció de pronto sin golpear la puerta, atravesando, no atravesó ni pared, apareció. Cielos abiertos sobre ese lugar. Ahí estaba el Cristo,
Estaba el Cristo vivo. Estaba de pie en medio de ellos y ¿sabe qué le va a decir? La paz sea con ustedes. Y mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y de su costado para que, no crean que soy un farsante o que soy otro. Miren, yo tengo las heridas. Yo tengo las heridas. Soy yo. Soy el mismo. Y no estoy muerto, no soy un fantasma. Tócame. Miren. Y ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en estas Pascuas de Resurrección. Que sea una palabra de bendición para nuestras vidas. Las Pascuas cristianas tienen dos símbolos muy fuertes, muy marcados. Uno es la cruz y otro es la tumba vacía. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, usted ya sabe, Él cargó con todas nuestras maldiciones, con todos nuestros pecados, cargó con todas nuestras enfermedades para que nosotros seamos libres de ellas y poder recibir libertad, sanidad, bendiciones, todas aquellas bendiciones que nuestro Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y no solo las ganó, sino que nos redimió. Pagó con su sangre todas nuestras deudas. Pagó el precio exigido para que nuestras deudas sean canceladas, para que nuestros pecados sean anulados. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Cristo se hizo maldición, murió como un maldito, porque solo los malditos morían crucificados para que nosotros seamos benditos. La palabra redimir significa rescatar, liberar, salvar a alguien de una situación negativa, de dolor, de deuda, de pecado, de enfermedad, o recuperar aquello que se había perdido, rescatar una deuda. Por ejemplo, vos tenías un pagaré, estaban por ejecutar y venía alguien, lo pagaba y rescataba esa deuda que tenías. Su sangre fue el precio de nuestra redención y su resurrección es la garantía de nuestra victoria. Porque todo eso que se obtuvo en la cruz, si no hay resurrección, carece de sentido. La resurrección es la garantía de la victoria de Jesucristo, de nuestra victoria. Y este abril 2026, será un mes donde Dios nos va a sorprender con milagros. Vuelvo a decir porque a mí me gustaría que los sorprenda a todos. No sé, ¿hay alguien aquí que espera un milagro? Bueno, te vuelvo a decir, abril será el mes donde Dios te va a sorprender con milagros. ¿Por qué te lo digo? Porque las Pascuas es un tiempo donde Dios nos muestra que no hay nada imposible para Él. Es un tiempo donde Dios nos da victoria sobre todas nuestras adversidades. En las Pascuas Dios rompe todo pronóstico negativo que había contra nosotros. Así como les arruinó la fiesta y el pronóstico negativo de las tinieblas el día sábado, cuando resucitó algo inesperado, porque nadie había resucitado para seguir vivo.
por la eternidad y no volver a morir. Porque las anteriores resurrecciones que encontramos, por ejemplo, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó, pero volvió a morir. Cristo resucitó y nunca más volvió a morir y vive eternamente. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Venció a la muerte. Entonces, el primer minuto del domingo sucedió lo inesperado. Cristo resucitó, rompiendo todo pronóstico y arruinando el festejo de las tinieblas. Mire, las Pascuas son ideales para romper el pronóstico que nos es adverso. En las primeras Pascuas, el pueblo judío fue liberado por una persona que estuvo 40 años huyendo por asesino de Egipto. 40 años fugitivo, y vuelve y le dice a Faraón, soltá al pueblo judío. Y no volvió con un ejército, volvió él solo con una vara en la mano. ¿Y sabes qué? Rompió todo pronóstico. Porque Faraón y la potencia más grande de esa época dejaron ir al pueblo judío en libertad. En la Pascua de Resurrección, que son las que celebramos, nuestro Señor Jesucristo nos dio la victoria sobre todos nuestros adversarios que han estado oprimiéndonos o atormentándonos todo este tiempo, aún desde el día que nacimos. Por eso en Colosenses capítulo 2 dice que venció al sistema diabólico que nos oprimía y lo expuso públicamente en la cruz del Calvario, mostrando aún los decretos que nos eran adversos. Entonces rompió todo pronóstico. Aquellos que nos tenían atrapados porque por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, de pronto tuvieron que soltarnos porque la deuda fue cancelada. Contra todo pronóstico los esclavos quedaron libres. Y también contra todo pronóstico nosotros fuimos libres de la maldición del pecado que nos condenaba. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra garantía de victoria. Por eso este domingo me voy a enfocar en la resurrección y los beneficios y las bendiciones que traen la resurrección. Y en este pasaje del Evangelio de Juan nos muestra, si me lo ponen, que los discípulos estaban bien encerrados. ¿Cómo estaban? Bien encerrados, con la puerta bien cerrada. ¿Por qué? Porque estaban llenos de miedos, estaban llenos de dudas, estaban llenos de inseguridades. Posiblemente lo que has vivido en este tiempo o toda tu vida son pronósticos negativos que te han tenido encerrados, con las puertas cerradas de tu vida, puertas cerradas para las oportunidades. Veías que a los demás parecía que el cielo los favorecía, pero tu vida parecía que nada, que todo iba a ser un pronóstico de derrota, de miedo, de duda, de inseguridades. Entonces Jesús se le va a aparecer y se le va a manifestarle para darle una seguridad. ¿Qué seguridad? No están solos. Porque Jesucristo murió y resucitó para estar con nosotros y por nosotros. Amén. Porque tienes que entender esto, que no estás solo y que Él había resucitado y que de ahí en más Él iba a estar siempre con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. La resurrección abre puertas de bendición que estaban cerradas para nosotros. Así que prepárate porque en este mes de abril puertas se te van a abrir. Puertas se van a abrir para tu vida. Puertas que han estado cerradas. Y no solo las puertas que estaban cerradas, sino nuevas puertas se abrirán. Amén. Y le va a dar otra cosa, le dice, la paz sea con ustedes. Shalom, shalom.
La resurrección trae paz. Porque si has estado viviendo tiempos sin paz, no tenías paz ni siquiera para dormir de noche. No tenías paz en tu economía para llegar a fin de mes. No tenías paz en tu salud. No tenías paz en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. No sé en qué área de tu vida vos no tenías paz, pero la resurrección es una época que trae paz a tu vida donde no la tenías. Prepárate, porque este mes Dios te va a dar paz, cualquiera sea tu situación. Shalom, que significa paz, porque él le dijo shalom en hebreo, es la ausencia de conflictos, es la ausencia de enemistades, pero también significa que todas las bendiciones de Dios te alcanzan. Pero Efesios 2:14, te voy a dar una revelation. Efesios 2:14 dice que Jesucristo es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesús. Jesús es nuestra paz. Entonces la paz, ahí me cambió la jugada. La paz no es la ausencia de problema, sino en la presencia de Jesús con nosotros en medio de los problemas. Y eso es lo que trae la resurrección. Que los problemas van a haber siempre, situaciones adversas, difíciles, negativas, pero ¿sabes qué? Esta vez no vas a estar solo. Jesús va a estar contigo. Y eso va a marcar la diferencia de una vida llena de dudas y de inseguridades a una vida abundante y victoriosa. Amén. ¿Qué lugar tiene Jesucristo en tu vida? Porque Él va a estar con nosotros. Ahora, ¿nosotros estamos con Jesús? ¿Le damos espacio a Jesús en nuestras vidas? Quizás sea por eso que no tenemos paz. Porque no le estamos dando el primer lugar a Jesús en nuestras vidas. Tenemos muchas prioridades antes, de todo tipo, de todo tipo. Y el domingo nos acordamos de Jesús. Pero en la diaria, semanalmente, en cada momento, ante cada situación, donde sea, ¿qué lugar le das a Jesús? U otras cosas tienen prioridades. Ahí en el versículo 20, Él le va a mostrar sus manos y su costado como una prueba irrefutable de su resurrección. Y aquí viene la otra bendición. Cuando ellos se dieron cuenta que Cristo había resucitado y tenían la prueba irrefutable al ver las heridas en sus manos y su costado, la otra bendición que viene con la resurrección es que te vas a llenar de alegría. Si ellos se llenaron de alegría, lo está entendiendo, empezó a darle seguridad con su presencia, le empezó a dar la paz que no tenían y ahora le va a dar alegría, alegría y gozo en sus corazones. La resurrección trae alegría a los corazones. No solo nos da seguridad de la salvación y de la vida eterna, sino que nos da alegría para que vivamos en paz, bendecidos y felices aquí en la tierra hasta que esperamos nuestro paso a la eternidad. Porque haya, no sé, una mentalidad, allá en el cielo vamos a ser felices. Sí. ¿Allá vamos a disfrutar todo? Sí. ¿Allá no vamos a estar enfermos? Sí. Pero Cristo murió para que también aquí seas feliz, seas bendecido y seas sano. Dale un aplauso al Señor. Y esa alegría, porque esta palabra, alegría, gozo, tenemos que entender que no es solo un estado de alegría, sino es un renuevo de fuerzas para poder vivir una vida diferente, transformada, feliz, en paz. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña, a ver si me ayudan, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que
la resurrección trae una alegría y un gozo que renueva nuestras fuerzas para vivir la vida. Porque el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Fíjate lo que pasó el día sábado. Encerrados habla de depresión, habla de ansiedad, de miedos, de dudas, de temores, de miedo a la burla, al bullying, miedo a la vida, miedo a ser rechazado, al abandono, puertas cerradas, cerrados a la vida. Y de pronto viene Jesús, el Cristo resucitado, y te da las fuerzas para salir de tus miedos, salir de tu depresión, salir de tus inseguridades, a vivir la vida. Hay gente, mira, a todos creo que nos ha pasado, que hemos tenido un amigo, nos ha fallado, hemos confiado en otro y nos ha vuelto a fallar, hemos tenido otro. A mí me ha pasado que después yo, como decía mi abuela, cuando uno se quema con leche, ve la vaca y sale corriendo. Entonces muchas veces nos ha pasado que haber apostado a la amistad, al amor, a un negocio, tantas veces fracasar, que no queremos volver a intentarlo, ya no tenemos fuerza, prefiero estar solo a tener amigos que después me traicionen, prefiero estar solo que volver a confiar en el amor para que me vuelvan a romper el corazón. Entonces necesitamos fuerza para abrir esas puertas que Dios, atravesar esas puertas que Dios nos abrió, puertas a la vida, porque vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Pero no tenemos fuerza, estamos llenos de miedos e inseguridades, encerrados, con las puertas bien cerradas a la vida, a lo que pasa afuera. Pero la resurrección, wow, viene a darte esas fuerzas que no tenías. En el versículo 21, le vuelve a decir, la paz sea con ustedes, como diciéndole, quédense tranquilos. Yo soy el príncipe de paz. Yo soy el que voy a estar con ustedes. No es un sentimiento de paz. Yo soy la paz, que sobrepasa todo el entendimiento. Por eso mucha gente no va a entender que ustedes en medio de una enfermedad, de un problema matrimonial o de un problema económico, ustedes van a estar en paz. No va a haber lógica para la gente del mundo. Pero los que estamos en Cristo vamos a tener una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Entonces le dice, como Él me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Aquí está la otra bendición y para mí esta es una de las bendiciones más fuertes, uno de los beneficios más fuertes que nosotros obtenemos con la resurrección. La resurrección le da sentido y propósito a nuestra vida. Porque eso es lo que está diciendo. Así como Él me envió a mí con una misión, con un sentido y con un propósito aquí en la tierra, yo también les voy a dar un propósito para su vida, una misión, un sentido que a pesar de las adversidades, a pesar de los sentimientos y de lo que pensamos, nosotros vamos a avanzar conforme al destino programado por Dios. Porque había un líder cristiano, Myles Munroe, que decía que el rico no es el que tiene mucho dinero, el verdaderamente rico es aquel que tiene un propósito para la vida. Porque he visto muchos ricos que no saben en qué gastar su vida, su dinero, no tienen, su vida carece de sentido, se drogan, se suicidan, pasan de una mujer a otra, compran un auto y ya quieren otro, tienen un reloj, todos los relojes dan la misma hora, pero quieren uno más caro y quieren tener 10 y quieren tener 20, están insatisfechos porque su vida carece de sentido, de propósito. Y Dios vino a cambiar esa parte interna nuestra para que seamos gente de propósito, hombres y mujeres que sí saben que su vida tiene sentido, que vale la pena vivirla, porque el diablo te ha hecho creer que tu vida carecía de sentido y que daba lo mismo si la vivías o no la vivías. Por eso no intentabas nada nuevo, por eso tenías sueños ahí estancados, porque no te dabas el ánimo, la fuerza para dar un paso, para ver tus sueños cumplidos. Jesús le dio
les dice, el Padre me envió con una misión y ahora yo lo voy a enviar con una nueva misión. Nosotros los cristianos llamamos a esto la gran comisión. Comisión. Dios nos encomienda una misión. ¿Y Él nos encomienda a qué? El Cristo resucitado nos comisiona a ir, a salir de aquí, a ir por las calles, a las plazas, como hicieron los jóvenes ayer en la plaza, y a ser discípulos, predicar la buena noticia, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles las cosas que nos había mandado. Esto está en el capítulo 28 de Mateo. Y cuando Jesús te llama para mandarte, para comisionarte, esto le va a dar sentido, valor y propósito a tu vida. Porque si no, seremos unos pobres mortales deambulando sin sentido por esta vida. Como veo a muchos que están vivos pero están muertos. Se levantan a la mañana, van al trabajo, vuelven, comen, duermen una siesta, se levantan, ven un rato la tele, ya meriendan, ven un rato más la tele, cenan y se acuestan a dormir hasta el otro día. La vida pasa en una monotonía así. No hay propósito, no hay sentido, no hay valor. Es más, ni siquiera son felices. Aguantan. Bueno, esto es lo que me tocó, tengo que aguantar. Bueno, me mandé una macana, tengo que aguantar las consecuencias. Sí, tus macanas tienen consecuencias, pero Cristo canceló las consecuencias de tus macanas. Pero el problema no es Cristo, el problema es que vos no te perdonas en tu corazón y en tu mente, ni sos vos la que no te estás o el que no te estás dando una nueva oportunidad. Porque te sientes lleno de culpas y esas culpas te llenan de dudas, de miedo, de inseguridades. Y piensas, no me merezco. ¿Qué va a decir la gente si me ve? ¿Y qué hubiera dicho de mí? ¿Qué hubiera dicho de mí? Que acababa de salir de estar preso, adicto a la droga, con un matrimonio destrozado. Y Dios me llama y yo respondo al llamado y hoy estoy aquí predicando, hoy tenemos un ministerio que alcanza miles de personas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, Señor, aquí en Santiago todos me conocen? Y vos me estás llamando a que seas pastor en Santiago. Tu palabra dice que no hay profeta en su propia tierra. Aquí todos me conocen, todo el mundo sabe que estaba preso, que estaba adicto. Y vos quieres que yo sea el pastor tuyo aquí, donde todo el mundo conoce mis pecados, mis miedos, mis derrotas. Y ahí Dios me habló. Vos estás hablando sin tener en cuenta el poder de la resurrección. Porque como yo soy el Cristo resucitado, no soy el Cristo que caminó aquí, que nació de María hasta la cruz. Ese Cristo tenía un poder, pero el Cristo resucitado tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y ahora no está caminando en la tierra, está sentado a la derecha del Padre. Así que las cosas que yo hice, las vas a poder hacer. Y es más, aún mayores cosas de las que yo hice, las vas a poder hacer. Yo no pude ser profeta en mi propia tierra, pero vos sí. Porque el que me envía, su nombre es sobre todo nombre. Y no hay poder superior. Yo quiero que entienda que si era por mis miedos, estaría hoy en una iglesia, ponele o no, sentado escuchando un predicador. Pero no me importó el que dirán, me importó el llamado. Porque el que dirán va a hacer que Judas se suicide. El que dirán va a hacer que Pedro niegue al maestro. Pero cuando vos tienes esa fuerza y no me importa lo que diga mi mamá, mi papá, mi vecino, nadie, me importa el llamado de Dios, entonces realmente tu vida va a ser transformada por el poder de la resurrección.
Versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La resurrección, miren, este es uno de los beneficios más importantes. La resurrección trae la activación del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos? Muchos son creyentes, pero pocos son discípulos. Discípulo es aquel que se decide en su corazón vivir como el maestro manda. Porque hay cristianos que siguen viviendo a su manera. Esos no son discípulos. Un discípulo es aquella persona que toma la decisión de dejar de mentir, de dejar de robar, de dejar de fornicar, de vivir conforme a lo que dice su maestro, porque un discípulo tiene un maestro y ningún maestro va a tener un discípulo que no le haga caso. Y la resurrección va a traer la activación del poder del Espíritu Santo en nosotros, porque si no, no podemos cumplir la gran comisión. Yo he intentado, y creo que muchos hemos intentado a veces predicar a nuestra familia y lleno de miedo, pero cuando vas con el poder del Espíritu Santo, cuando hablas de Jesús, cuando hablas de las buenas noticias, todo es diferente. No es lo mismo hablar humanamente que con el poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo no vengo a hablarles palabras de sabiduría humana, de lo que yo manejo, de lo que es mi oficio, de lo que puedo, sino yo vengo a traerles palabras de poder. El poder de Dios. Hechos capítulo 1, 8, dice, yo lo voy a leer en NTV, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Recibirán poder. Entonces, sin el Espíritu Santo no tenemos el poder para poder ser testigos, discípulos, para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero cuando recibimos, no solo vamos a ser testigos en nuestras casas, sino más allá, hasta lugares mucho más lejanos. La resurrección nos empodera, nos llena del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Fíjese, Hechos capítulo 4, versículo 32. Ya han sido empoderados en Juan 20, han sido recontra empoderados en Hechos capítulo 2. Con el descender del Espíritu Santo. Ahora en Hechos capítulo 4. No. Le voy a leer yo lo que me debo haber equivocado en el versículo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Se lo vuelvo a leer. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre ellos. ¿Qué está diciendo? La gracia es ese favor que no merecemos. Es solo Dios puede tener esa gracia con nosotros. Por eso con el poder de la predicación, en el poder de la resurrección, activa la gracia para milagros. Enfermos eran sanados, cojos caminaban, ciegos veían, sordos se escuchaban, muertos resucitaban. Y era tan fuerte el poder de la resurrección que Pedro caminaba y con su sombra los enfermos se sanaban. Cuando predicamos con poder de la resurrección, los milagros se activan a causa de su gracia. Porque tenemos que entender, necesitamos el poder de Dios para ser testigos, porque tenemos que ser testigos de ese poder. Miren, hay una historia muy linda que cuenta uno de los hombres realmente muy usados por Dios, se llamaba Chong Cho. El pastor Chong Cho fue el primero en tener una iglesia de 1 millón de miembros en Corea del Sur.
Y un día la suegra de Chong Guichó le dice para abrir una iglesia en Japón. Y cuando va a Japón a abrir la iglesia, se encuentra con los monjes budistas que levitaban, ¿saben lo que es levitar, no? Cruzaban las piernas y estaban suspendidos en el aire, 1 metro y medio suspendidos en el aire, curaban cánceres, sanaban a la gente de enfermedades. Entonces él dijo, Señor, ¿cómo puedo predicar tu evangelio si estos que no te conocen tienen el poder de las tinieblas? Yo quiero un evangelio de poder. Y ahí fue cuando su ministerio es transformado, porque entendió que el verdadero ministerio cristiano tiene que ser un ministerio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Sanaban enfermos, expulsaban demonios, hacían todo tipo de milagros. Pero hoy aquí en la iglesia, ¿usted ora por milagros? ¿O vienen a que el pastor le ore por milagros? ¿Ustedes responden a un llamado para que oremos por usted? ¿O usted no necesita eso? Porque usted en su casa se levantó y oró por usted para que usted sea sano, para que usted sea libre. ¿Qué vamos a seguir siendo? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué? De la resurrección. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, no estaría en el cielo, y si no está en el cielo sentado a la derecha del Padre, nunca nos hubiera enviado al Espíritu Santo. Entonces seríamos una religión más, sin poder. Hoy tenemos al Espíritu Santo en nosotros porque Cristo resucitó. El Espíritu Santo y el poder de Dios en nosotros no es por la muerte en la cruz, es por la resurrección. Tiene que entender que si usted tiene ese poder, usted cuando predique, no solo predique que Jesús murió, hable de la tumba vacía. Tiene que hablar que Él está vivo y que Él resucitó y que hoy subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Recibid el Espíritu Santo. Wow. Ahí le dijo, reciban, no se nieguen, porque si no, no van a cumplir su llamado, no van a cumplir su misión, no van a cumplir su propósito en la vida, porque no solo se trata, mira, el propósito de Dios para nuestra vida, no solo se trata de venir a la iglesia y predicar o tener un ministerio, ir a la cárcel, a los hospitales. Yo tengo propósitos mucho más profundos de parte de Dios. Dios me llamó a ser un buen esposo, porque el matrimonio fue creado por Dios. Me llamó a ser un buen padre, porque la familia es creación de Dios. Me llamó a ser un buen hijo. Me llamó a ser bueno a donde me toque estar. Yo hoy tengo este púlpito aquí. Y posiblemente ninguno de ustedes predique en este púlpito. Pero ¿saben qué? No lo necesitan. Porque todos ustedes tienen un púlpito propio. ¿A dónde? A donde vayan. En su casa ustedes tienen el púlpito para predicarle a su esposa y a sus hijos. O a su esposo y a sus hijos. En su trabajo ustedes tienen un púlpito para predicarle a sus patrones o a sus empleados o a sus compañeros. En la universidad ustedes tienen un púlpito que llevan con ustedes incorporado para predicarle a sus compañeros de trabajo, de universidad. Ustedes ya tienen un púlpito, pero hay gente que desea este púlpito. ¿Será porque tienen necesidad que la gente los vea, los aplauda? No, ya tienes un púlpito. ¿Y qué les digo a la gente? Mira, con tu testimonio basta. En los evangelios hay una historia de los fariseos, saduceos, los escribas de la ley agarraron a un pobre ciego que Dios le había hecho un milagro. Jesús le devolvió la vista y le dice, ¿cómo? Un sábado, ¿cómo te...? ¿Sabe qué le contestó? No sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo.
Y eso es lo que le tienes que decir a la gente. Mira, yo no sé cómo. Yo sé que antes era un adicto, hoy soy libre de la droga. Yo sé que antes estaba atrapado en estos pecados y hoy soy libre. Yo sé que antes llevaba una vida miserable, hoy llevo una vida bendecida. No sé cómo, pero Dios lo hizo. Dios me abrió una puerta de oportunidad para que lo haga y yo decidí creerle. Recibid al Espíritu Santo, porque no van a cumplir su llamado, ni su propósito, ni su vida va a tener sentido. Y cuando reciban el poder de Dios, sus vidas serán transformadas, sus temores desaparecerán y se convertirán en valientes e intrépidos testigos que anuncian las buenas nuevas. Ese que negó por miedo 3 veces a Jesús, después no le importaba si le pegaban pedradas, le pegaban latigazos o cómo iba a morir. El poder del Espíritu Santo te quita todos tus miedos y te da paz. Si todavía estás viviendo vida llena de miedos, temores e inseguridades, es porque no tienes una comunión estrecha o una relación personal e íntima con el Espíritu Santo. ¿Y cómo viene eso? Cuando empiezo a entender el poder de la resurrección. No el poder de la muerte, el poder de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de una vida nueva y abundante. Porque Cristo vino a darnos una vida aquí en la tierra y una vida en abundancia. Y usted está en el año de la abundancia. Y entonces no puede vivir una vida escasa, no puede ser escaso de felicidad, no puede ser escaso de paz, no puede ser escaso de salud, no puede ser escaso ni siquiera en su economía, en nada. Usted tiene que ser abundante en todas las áreas para poderle dar de esa abundancia. Porque el que tiene paz da paz a sus hijos. Pero el que no la tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Usted quiere recibir paz de su pareja, entonces usted lamentablemente todavía es una persona insegura. Busque al Espíritu Santo, llénese de paz, llénese de gozo, llénese de fuerza, llénese de alegría y no va a necesitar paz de su pareja. Usted le va a dar paz a su pareja. Y la gente busca los lugares de paz. ¿No será que la gente no te está buscando porque en vez de ser un lugar de paz, cada vez que va a vos, sos un lugar de conflicto? ¿Sos una persona de queja? ¿Sos una persona de chisme? ¿Sos una persona que busca lo mundano? El poder de la resurrección. Por eso yo te estoy declarando a través de esta palabra, de este mensaje, que estas Pascuas de Resurrección en el mes de abril de 2026 van a cambiar tu vida, si las entiendes. Por eso quiero orar en este momento haciendo unos pequeños decretos. Yo decreto en el nombre de Jesús que las puertas que estaban cerradas en tu vida se abren. Yo decreto en el nombre de Jesús que nuevas puertas de oportunidades se te van a abrir en lo laboral, en lo familiar, en el amor. Se te van a abrir nuevas puertas para vivir una vida plena. Yo declaro en el nombre de Jesús que va a haber libertad. Libertad por el poder de la resurrección. Vas a ser libre de tus miedos. Vas a ser libre de tus temores. Vas a ser libre de tus inseguridades en el nombre de Jesús. Y declaro que por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tu vida se llenará de gozo y se llenará de alegría. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que se activa el poder del Espíritu Santo en tu vida y podrás ser a partir de ahora realmente un testigo de Cristo, no solo en tu casa, no solo en esta tierra, sino que se te abren puertas para las naciones. Declaro en el nombre de Jesús
que el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana activa milagros, milagros a causa de su gracia. El que necesite un milagro, levante su mano y reciba un milagro ahí donde está. Reciba el milagro. No lo tienes que sentir, solo lo tienes que creer. Y el poder de la resurrección trae un milagro sobre tu vida. El que estaba enfermo sea sano. El que estaba atado sea libre. El que estaba endeudado, ay, no sé cómo lo vas a hacer, no sé, pero sé que algo grande viene que te va a liberar de tus deudas. El que estaba, ay, endemoniado, sea libre en el nombre de Jesús en esta mañana. El que tenía un problema, yo declaro que va a ser resuelto por el poder de la resurrección en el nombre de Jesús. Amén, amén.